una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor habló todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Amados, un abrazo muy especial, muy buenas noches. Dios les continúe bendiciendo en todas las áreas de su vida y en todo lo que hagan. Mira, el Señor ha venido tocando mi corazón acerca de unas disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales que por el afán de la vida algunas veces o en algunas ocasiones se pierden. Los tiempos de ayuno, los tiempos de oración, y yo estoy muy convencido, yo iba a decir yo creo, pero no es la verdad, yo estoy muy convencido que respuestas como las que me dio el Señor, hablando del ayuno y la oración, para este año, como nosotros, como un grupo de hermanos no perfectos que intenta adorar al Señor, fue una respuesta muy precisa la que el Señor me regaló a fines del año anterior. Ustedes recuerdan que nosotros teníamos el primer sábado del mes el tiempo de ayuno, y Dios puso en mi corazón que no le diéramos a Dios el primer sábado del mes en ayuno, sino la primera semana del mes en ayuno. Eso lo vamos a hacer confiando en Dios hasta la primera semana de diciembre. Pero como la como el ayuno no puede ir solo, Dios inquietó mi corazón también, y por eso nosotros como iglesia hacemos 15 días después del ayuno, o sea, a mitad de mes más o menos, el tiempo de oración continua y constante por la iglesia, en la cual algunos hermanos están en ayuno, y ha sido un tiempo maravilloso, porque mira que Dios ha dado respuesta a algunas cosas. Paréntesis, tenemos que entender que cuando hacemos oración y ayuno, Dios da respuesta. Pero esa respuesta muchas veces no le gusta al enemigo. O sea, al diablo no le gusta que la iglesia ayune y que la iglesia ore. Por eso cuando estás en oración y en ayuno y como que se te mueve un poco el piso, o el diablo empieza a atacarte con peleas en la familia, con problemas financieros, vas por buen camino. Parecería ser la antítesis de ser una persona bendecida, pero no. El diablo no va a estar contento con una iglesia que ora y con una iglesia que ayuna. Por eso tengo total convencimiento, en este paréntesis que te hago, que cuando estás haciendo oración y ayuno y algunas cosas empiezan a no fluir muy bien, vas por buen camino. Porque el diablo siempre ataca a los que intentan subir espiritualmente, no a los que están cómodos. Entonces la dificultad tiene que ver con un ataque del diablo, pero porque ve el potencial de la bendición que Dios puede colocar en tu vida. Entonces esto no tiene que frustrarte. Esto tiene que animarte, por el contrario. Cierro el paréntesis. Entonces, los tiempos de oración y ayuno que estamos entregando la primera semana del mes, no únicamente un día sábado, y estamos a mitad de mes haciendo un tiempo de oración que nos estamos reuniendo, eso estuvo en mi corazón.
Y estas disciplinas espirituales tienen que ver con el arma más poderosa, que es nuestro título para este mensaje. El arma más poderosa que nosotros como hijos de Dios podemos tener es el ayuno y la oración. El ayuno y la oración, porque Mateo 17 lo dice, texto bíblico, Mateo capítulo 17. Y yo pocas veces, es la verdad, tomo un texto bíblico como el de Mateo 17 del versículo 14 en adelante y no explico el texto que voy a leer, sino que voy a dar 2 o quizás si alcanzamos 3 puntos de predicación referente a la importancia y la relevancia que la oración tuvo en la iglesia primitiva. Mira, ¿por qué siento en mi corazón hablar del ayuno y la oración? Porque el Señor Jesús demostró que el ayuno y la oración es el arma más importante que tiene el creyente por una explicación muy sencilla que Él da. Cuando ustedes se dan cuenta, y vamos a leer Mateo capítulo 17 en el versículo 14, le pedimos al Señor que nos acompañe en esta lectura, se van a dar cuenta que el Señor Jesús tiene como una reprensión contra sus discípulos, pero en la reprensión les da una solución, ¿cierto? Él les da una reprensión atacando su incredulidad, ¿cierto? Porque no pueden hacer pues un milagro a una persona que lo necesita, y Él les reprende porque ya en Marcos, desde el primer capítulo, les había dado la autoridad para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, imponer las manos y que los enfermos sanasen. O sea, el Señor Jesús, esta reprensión que les hace en Mateo capítulo 17, tiene que ver con la reprensión de alguien que ya les entregó la autoridad y ustedes no lo pueden hacer. ¿Por qué? Lógicamente que el texto dice que es por la incredulidad, pero lo que te intento decir es que en la misma reprensión el Señor Jesús da la solución del asunto. Entonces mira, Mateo capítulo 17, del versículo 14 en adelante, ¿ok? Y como reitero, pocas veces yo voy a leer un texto bíblico y no lo voy a explicar, sino que voy a empezar a predicar de otros textos que tienen que ver. Entonces, título para la noche de hoy, para este tiempo, es nuestra arma más importante. Mateo capítulo 17 versículo 14 dice de la siguiente manera: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Verso 16. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo el Señor Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió el Señor Jesús al demonio, el cual salió del muchacho. Y reprendió, el Señor Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos al Señor Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? El Señor Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Mira, cuando nosotros estamos hablando de la oración y ayuno, y en algunas versiones de la Biblia, de manera literal, aparece únicamente una de las dos palabras, oración y ayuno. Entonces yo no estoy hablando de la oración y ayuno porque aquí en el texto bíblico diga oración y ayuno en esta versión Reina Valera, porque de pronto lees otra y te diga únicamente oración, o en otra te diga devoción, en otra te diga entrega al Señor. Pero la oración y ayuno literalmente es la combinación de cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto, aparece el enemigo para poderlo tentar, y él estuvo 40 días sin comer. ¿Estaba ayunando y estaba orando? Claro que sí. O sea, la tentación se vence con oración y ayuno, no porque lo diga Mateo capítulo 17, 21, sino porque la vida del Señor Jesús demuestra que la oración y el ayuno es lo más importante que podemos tener como hijos de Dios. O sea, no nos confundamos que el texto
o lo que yo intento plantear hoy, o lo que la palabra del Señor, porque esto no es mío, eso es del Señor, lo que la palabra del Señor intenta plantear en este texto de predicación, no es que oración y ayuno es porque lo diga Mateo 17:21, no, porque de pronto en otra traducción ni dirá oración y ayuno. Lo que te intento decir es que la vida del Señor Jesús se condujo siempre en oración y ayuno. De los 3 personajes que en la Biblia ayunaron 40 días está el Señor Jesús, y siempre se la pasaba en la montaña orando. O sea, yo no estoy diciendo nada nuevo. El Señor Jesús se la pasaba toda la noche orando, y el Señor Jesús en el desierto estuvo 40 días sin comer y sin beber, ayunando. Entonces, de ahí en adelante entendemos que la oración y ayuno es lo que el Señor Jesús hacía sin exagerar todos los días, ¿ok? Entonces mira, el texto voy a darle una pincelada muy rápida porque voy a hablar de otros 2 o 3 tipos de cosas que la oración genera en nosotros. Cómo esta arma más importante muchas veces no es tan valorada. Sigo creyendo poderosamente que ante una dificultad grave, la iglesia no tiene que preguntarse, ¿y ahora qué vamos a hacer? La iglesia tiene que empezar a orar. Porque si vos sin orar, sin hacer oración, sin hacer ayuno, empezás a preguntarte qué voy a hacer, te van a aparecer 17,000 voces dándote 17,000 soluciones, y de pronto Dios está esperando es que vos empeces a orar para darte la solución de la visión de Dios, no únicamente de qué solución puede llegar a funcionar. Nosotros, por no orar y por no ayunar, muchas veces terminamos utilizando soluciones que Dios le ha dado a otras personas, metiéndolas en nuestra vida de manera necia, desconociendo así que Dios tiene para cada persona una solución. Me explico. Yo tengo un problema y llamo a una persona que tuvo experiencia de pronto en ese problema. Puede servir si esto viene después de la oración. Porque yo me meto en oración y Dios de pronto me pone en el corazón a fulano de tal o a fulana de tal que pasó por lo mismo. Llama a tal persona. Entonces Dios me lo pone en oración, llamo a él o a ella y me dan la solución. Pero yo no soluciono mis problemas únicamente basándome en la experiencia que otros han tenido con el Señor. Me explico. Porque es que Dios tiene para cada persona una solución diferente. Entonces, el problema que tiene la iglesia es que muchas veces intentamos plantear soluciones que le han funcionado a otras personas en nuestra vida, desconociendo que el plan de Dios para esa persona es diferente que el de nosotros. Espero ser claro con la idea. O sea, ay, fulano de tal hizo tal cosa, entonces nosotros pues preguntémosle a él que tiene la experiencia. Esta parte es válida después de la oración. Nunca preguntamos por experiencia sin haber orado. ¿Por qué? Porque estamos en el alto riesgo de involucrar la solución que Dios le dio en un momento determinado y para una parte específica de su vida de una persona, y meterla en la nuestra cuando el plan para nosotros es totalmente diferente o el proceso para nosotros es totalmente diferente. Entonces, por eso la oración tiene que anteceder cualquier tipo de accionar en nuestra vida. Entonces, mira, el Señor Jesús les dice en el versículo 17, Mateo 17, en el versículo 17 dice: «Oh generación incrédula y perversa», ¿cierto? Y el texto termina diciendo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar?». Y el texto bíblico termina hablando de oración y ayuno. Cuando a él le preguntan por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio o sanar al muchacho, él dice: por vuestra poca fe. Entonces, en este versículo, en este texto bíblico, en esta perícopa, tenemos que combinar generación incrédula y perversa, por vuestra poca fe, y oración y ayuno. Lo que el Señor literalmente está diciendo acá es que la oración y el ayuno atacan nuestra incredulidad y nos vuelve una iglesia de fe, porque la fe hay que ejercitarla, hay que aumentarla, hacerla crecer, hay que fortalecerla. El calificativo que usted necesite colocarle, pero la fe tiene que crecer, tiene que arraigarse, tiene que fortalecerse, tiene que ejercitarse. Y el Señor Jesús aquí está diciendo que la incredulidad, dice: ¿por qué no pudimos nosotros sanar al muchacho? Por vuestra poca fe.
O sea, primero le dice, ustedes son incrédulos, o sea, personas sin fe, está hablando de lo mismo. Cuando le preguntan, ¿por qué no pudimos nosotros hacer lo que tú acabas de hacer? Él dice, por vuestra poca fe. Pero esto nada más se soluciona con oración y ayuno. O sea, la oración y el ayuno es lo que hace crecer la fe de la iglesia. Es lo que mantiene a las personas conectadas con Dios. Ustedes recuerdan que Daniel, preso en Babilonia, hacía oración y ayuno, y la oración la hacía 3 veces al día en dirección a la ciudad santa de Jerusalén. Pues por eso es que lo echan al foso de los leones, ¿cierto? Porque buscan cómo tentarle. ¿Con qué? De acuerdo a su fe. 3 veces oraba al día. David, 3 veces oraba al día. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo te intento decir, o lo que la palabra del Señor te intenta decir, es que los problemas de incredulidad y de duda que nosotros tenemos, no hay otra manera, si no es en oración combinada con el ayuno. ¿Ok? El arma más importante que nosotros tenemos tiene que ver con 2 o 3 acciones. Hay más, vamos a intentar dar estas 3. A ver si lo alcanzamos a hacer. Primero, la oración lo que hace en la vida del creyente es tener la posibilidad de tener cielos abiertos. Es el primer beneficio del arma más importante que nosotros tenemos, que es la oración. Nosotros casi siempre estamos hablando en Lucas capítulo 3, versículo 21. Lo puedes buscar en tu casa o lo escuchas que te lo voy a leer. Lucas 3, capítulo 21 es el momento en el cual el Señor Jesús se bautiza. Y en el bautismo hay demasiadas cosas, ¿no? Entonces, si nosotros podemos hablar de la paloma que desciende, o sea, que el Espíritu Santo desciende en forma corporal de paloma, podemos decir que en el Antiguo Testamento era la ofrenda de los pobres, 2 tórtolas, entonces por ahí podemos enrotar la predicación. Siempre estamos hablando del bautismo, que es un paso de obediencia, ¿no? Entonces, siempre para que te llamaran rabí o maestro, tenías que estar bajo la cobertura de un maestro. O sea, si el Señor Jesús no se pone en cobertura de Juan Bautista, tampoco le pueden decir rabí o maestro a él. Y podemos enrotar la predicación por esa ruta, o sea, no hay problema. Pero a nosotros se nos olvida una parte fundamental del bautismo del Señor Jesús. Porque nos centramos más en la voz de Dios, en que desciende el Espíritu Santo, y está muy bien en que el cielo se abre, y súper. Pero aquí hay una parte fundamental. Lo que hace que el cielo se abra es el paso de obediencia del Señor Jesús, claro, pero es que el Señor Jesús estaba orando. Lucas 3:21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también el Señor Jesús fue bautizado. La palabra del Señor dice, y orando el cielo se abrió. ¿Te das cuenta que tenemos la visión de que el cielo se abre pues por la voluntad del Padre, porque el Espíritu Santo va a descender? Y yo no quiero quitarle esto a la palabra del Señor, porque sí es cierto, pero un ingrediente fundamental en que el cielo se abra para tu vida es la oración. Entonces yo no quiero quitar el poder de la voz del Padre y el descenso del Espíritu Santo. No, sería tonto quitarlo porque ahí está. Lo que te intento decir es que la palabra del Señor dice, y orando el cielo se abrió. Preguntas de escuela dominical de personas recién convertidas, cuando recién estás empezando en la iglesia y te preguntan, ¿cuánto tiempo oras al día? Perdón si me convierto pues aquí en maestro de escuela dominical, pero la pregunta es esa. ¿Cuánto tiempo oras al día? ¿Cuánto tiempo lees la palabra? ¿Cuánto tiempo lo haces? Porque déjame decirte que es la oración la que abre el cielo, y todo lo que en la Biblia tenga que ver con que las cuencas se abran, las fuentes se abran, las ventanas de los cielos se abran, las compuertas se abran, el cielo se abre, todo lo que tenga que ver como con que algo se abra es bendición para tu vida. Y muchas veces nosotros estamos escasos de bendición, hablo espiritual y materialmente, es porque nuestros tiempos de oración son paupérrimos. Nosotros no tenemos el hábito de oración. De hecho, lee las encuestas. ¿Qué es lo que la iglesia menos hace? Ayunar. Lo segundo que menos hace es orar. Paradójicamente, este género no sale sino con oración y ayuno. Lo que la iglesia presente de hoy en día menos hace. La iglesia lo que menos hace es ayunar en primer lugar, dicen las encuestas, y lo segundo, orar. Lo que el Señor Jesús dijo que teníamos que tener muy claramente en nuestra vida para que de esta manera saliera nuestra incredulidad y nuestra fe se arraigara y se incrementara en Él. El arma más importante, que es la oración y el ayuno, lo que trae para tu vida son cielos abiertos. Entonces,
Reitero y perdón que sea tan repetitivo con la idea porque esto se puede llegar a entender mal. No estoy quitando que en el pasaje de Lucas capítulo 3, de lo más relevante que hay es que el Espíritu Santo descienda en forma corporal de paloma y que la voz del Padre se escucha y que Él se complace en la actitud de su Hijo, que pasó un poco pues este cielo abierto y todo como con Esteban un poco más adelante. Yo no estoy quitando esta fuerza. Lo que te intento decir es que la oración del Señor Jesús dice, y orando el cielo se abrió. El cielo se le abrió al Señor Jesús porque estaba orando. Es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, hombre, ¿por qué no orar un poco más? Entonces mira que el arma más importante tiene que ver con cielos abiertos. Cielos tendrás abiertos para tu vida en el momento que empieces a orar. Lo segundo que muestra, aparte de cielos abiertos, que es lo primero, lo segundo que muestra la palabra del Señor es que hay un asunto de visión. Y para las personas que por ahí quieren buscar el texto es Hechos capítulo 9, versículo 11 y versículo 12. El segundo punto de predicación tiene que ver con la visión, pero no vamos a hablar de una visión, sino de la visión correcta. A ver, muchas personas usamos lentes o gafas, pues. Entonces, creo que el término es 20-20, que es la visión parejita, la que tiene que ser perfecta, ¿no? Entonces, algunos nos mandan gafas por miopía, a otros por catarata, a otros por astigmatismo, a otros por desvío de retina, por lo que sea. Pero siempre que intentamos colocarnos unos lentes de contacto o unas gafas, es para que la visión nos quede en 20-20 y quede perfecta y podamos mirar. ¿Qué pasa con la visión? Voy a dar un ejemplo en Hechos capítulo 9, o la palabra del Señor va a darnos un ejemplo de una persona que tenía una visión de la vida, pero después tuvo una visión correcta. No es que antes estuviera ciego, es que antes estaba viendo de forma incorrecta, porque esto hay que saberlo entender. Una cosa es que una persona sea ciega y después vea, y otra cosa es que una persona tenga una visión equivocada de la vida y después se ponga los lentes de Dios. ¿Qué hace la oración? La oración te da la visión correcta. Saulo de Tarso, convertido en el apóstol Pablo, escribe 13 cartas y epístolas, y si Hebreos es de él, escribe 14. Voy a ser muy respetuoso con lo que voy a decir, pero voy a ser muy claro con lo que voy a decir. El discípulo que más se le acerca al apóstol Pablo referente a la escritura es Juan, ¿cierto? Que tiene su evangelio, sus epístolas y Apocalipsis, ¿cierto? Que suma su evangelio 1, las epístolas 3 son 4 y Apocalipsis 5. Saulo de Tarso escribió 13. No contemos Hebreos, que el autor está como que no se sabe si es él o no. Dejémoslo en 13. Voy a ser más agresivo con el tema. Ni todos los discípulos que estuvieron con el Señor Jesús sumando, o sea, sumemos a Mateo, sumemos a Juan Marcos, ¿sí me entendés? Y Lucas no estuvo con él, pero metámoslo en la colada, pues el médico del apóstol Pablo, Lucas, que no fue de los discípulos, pero que hace el trabajo investigativo y termina escribiendo Lucas y Hechos, ni estos sumados tienen todo el potencial en escritura que tenía el apóstol Pablo, ¿cierto? Ese Saulo de Tarso que antes perseguía a la iglesia termina escribiendo más libros que todos los discípulos del Señor Jesús juntos, para que usted me entienda. O sea, ¿que será que tenía algo importante ese Saulito? Pues vamos a leerlo. Hechos 9:11. La oración te da la visión correcta de la vida. Y el Señor le dijo, levántate. No vamos a leer todo, usted conoce Hechos 9. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Leamos el versículo 12. ¿Qué suscitó la visita de este Ananías? ¿Qué suscitó la oración de Saulo de Tarso, convertido al apóstol Pablo? ¿Qué suscitó la oración? Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En otras palabras, la imposición de manos de Ananías
con la oración que Saulo de Tarso estaba haciendo, hicieron que recobrara la visión correcta de la vida. Es muy paradójico. El asunto de la visión en la Biblia tiene que ser revisado. Y usted en otras predicaciones quizá me habrá escuchado decir, entendiéndolo espiritualmente, ¿no?, que lo mejor que le puede pasar a la iglesia es estar ciega, no ver. Entendiéndolo desde este punto de vista, siempre te estás guiando por lo que ves, por las circunstancias, y eso te afecta. Entonces, seamos corticos en un ejemplo, pero demos el ejemplo. ¿Te acordás que lo que más distrajo a Sansón fue su vista? Que un león muerto con miel, comamos y démosle a nuestros papás. Cochino ese. Que una filistea, que Dalila, que la vaina, que por aquí, que por allá. En otra predicación, porque Sansón da para todo, cuando los filisteos lo cogen preso, lo primero que hacen es sacarle los ojos. Aquí hay un paréntesis. El enemigo lo primero que hace cuando se apodera de tu vida y de tu cuerpo es quitarte tu visión. Dejemos esa predicación aparte porque no estamos predicando de eso. Pero hay que decirlo porque estoy citando el ejemplo. Pero lo segundo es que Sansón, cuando no estaba distraído, porque ya no le habían sacado los ojos los filisteos, pidió a una persona que lo acercara a 2 columnas, se acerca nuevamente a Dios, derriba las columnas, cae en la casa encima y en esa accionar mató más filisteos que en todo su ministerio. Cuando nuestros ojos no están, nos acercamos más a Dios y nos reconciliamos con Él. Esa es la conclusión de la historia de Sansón. O sea, Sansón termina matando más filisteos al final e intenta acercarse al Señor, que es alguna cosa muy triste, ¿no? Porque dice que el Espíritu del Señor se había ido y ya no estaba. Pero dentro de Sansón hay una capacidad de decir, ahora que no tengo la distracción de la vista, intento acercarme a Dios. Lo que más te aleja de Dios es tu visión. Claro que sí. Yo no estoy loco con lo que estoy diciendo. Pablo tenía una visión de la vida. Saulo de Tarso tenía una visión de la vida. Y Dios lo deja ciego por 3 días. Y cuando Ananías pone las manos, caen de él como unas escamas. Y cuando caen de él como unas escamas, él tiene otra visión de la vida. Que Dios muchas veces nos deje ciegos es lo mejor que nos puede pasar, porque lo que nosotros vemos nos distrae. ¿Qué ve el ser humano en este momento? Mortandad. Familiares se han muerto, perdimos el empleo, tenemos deudas, se acaba el dinero. Si usted va a seguir viendo eso, su fe no va a crecer. Entonces, cuando usted deja de ver lo que sus ojos le muestran, como Dios hizo con Saulo de Tarso, únicamente estaba escuchando lo que pasaba. Que ese pasaje tiene mucho también, ¿no? Porque Saulo estuvo en ayuno los 3 días. Es que son cosas que no se dicen, pero ahí está. O sea, cuando Saulo de Tarso se convierte en la casa de ese Judas y Ananías llega a ponerle las manos, a imponerle las manos, Saulo está en ayuno por 3 días orando. ¡Qué coincidencia! Si usted quiere pensar que es una coincidencia, vuelve y sale la oración y el ayuno. Saulo no come nada. Lea el pasaje despacito en su casa y lo verá. Saulo no come nada por los 3 días que está en casa de Judas, en la calle llamada derecha. No come en los 3 días y está orando. Ve otra vez oración y ayuno. Ay, el pastor tan chiripero, de pura coincidencia le salió. No sale de coincidencia. Toda la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis tiene esta combinación perfecta. Oración y ayuno, y hacen esto. O sea, no puedes ser bueno en una de las dos. Tenés que ser bueno en las dos. Es que póngame a orar lo que sea, pero a mí que no me toquen mi comida. No, corregite, aconductate, volvete serio, volvete seria. Yo soy muy bueno ayunando, pero es que orando me da hasta sueño. No, o sea, busca al Señor. O sea, tienes que tener las dos, oración y ayuno. Lea el pasaje en su casa de Hechos 9 y se va a dar cuenta que los 3 días que Saulo de Tarso estuvo esperando a que llegara Ananías, que Dios le da la visión a él por otro lado, Saulo está en ayuno y oración. Lo mismo que estamos hablando, no es un invento mío. Ahí está la palabra del Señor. Entonces, la oración hace que tengan la visión correcta de la vida, porque Saulo de Tarso está orando en ayuno y después Ananías impone manos, le caen de sus ojos como unas escamas y ahora tiene la visión correcta de la vida.
Entonces, el arma más importante que tenemos, que es el ayuno y la oración, lo que hacen en tu vida es darte la visión correcta de la vida. Y muchas veces uno ve, porque es que nos ha pasado a todos, hermano. O sea, muchas veces la iglesia, muchas veces los cristianos, llega una cosa como la pandemia, es en serio, que te deja como tan embolatado, que te deja como sin piso, que te deja como perdido, como que todos los planes que tenías por ahí como que se desbarataron, como que puso turbio el tema, como que, Dios mío, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, literalmente esto de la pandemia llegó y algunos cristianos quedaron más perdidos que un perro cuando se cae de un trasteo, que no sabe ni para dónde va a coger. Es en serio, hermano. O sea, hay gente que se desorienta. La oración y ayuno vuelve y te encamina. Saulo, Saulo, ¿quién eres tú, Señor? Maravilloso Dios. Recuerda, yo no quise leerlo todo, pero Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Usted entiende lo que se intenta decir, ¿no? Usted es muy buen biblista. Dar coces contra el aguijón, coces es golpear. Cuando había bueyes arando, había, no tengo nada aquí cerca, había como una punta de un metal, era de hierro o de cobre. Y cuando un buey se estaba quedando, que no estaba como arando a la par del otro buey que iban aquí con el yugo, el dueño del arado le daba coces. Dar coces es golpes contra ese aguijón, eso que los chuzaba. O sea, con un chuzo, para que usted me entienda, con algo cortopunzante, chuzaban al buey para que le hiciera hacia adelante. La figura que el Señor Jesús está utilizando de dura cosa, de dar coces contra el aguijón, es el buey más tonto, es el que empezaría a golpear con su cabeza un chuzo que le va a hacer daño. Dar coces contra el aguijón era que esa parte de hierro metálica con la cual chuzaban a los bueyes para que le hicieran al camino hacia adelante, era que el buey se devolviese y empezase a golpear con su cabeza ese objeto cortopunzante. O sea, eso en ninguna cabeza cabe, ¿sí me entendés? Entonces, cuando el Señor Jesús le dice a Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón, le está diciendo, ni el buey más tonto y falto de entendimiento, por decirlo así, o falto de lógica, intenta golpear lo que lo está chuzando. Estás haciendo lo mismo porque me estás persiguiendo. Es algo así, ¿ok? Entonces, él entendió lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Mi reflexión en este punto es, el asunto de Saulo de Tarso es que cuando él está orando, el Señor Jesús permite que vaya a Ananías, le imponga manos y tenga una nueva visión de la vida, que lo llevó a escribir 13 epístolas y cartas. Dijo de cómo estaba el asunto de la salvación, ahí tenés Romanos, cómo funciona la iglesia, Gálatas y Efesios, cartas pastorales a Filemón, a Tito y a Timoteo. O sea, escribió de todo, arregló problemas en la iglesia en Corinto. Mejor dicho, hermano, o sea, con el apóstol Pablo hubo para comer y para llevar, como decimos por ahí en mi pueblo. Esto está para comer y para llevar. ¿Por qué? Escribió de todo. ¿Por qué? Porque algún día se le dio por hacer ayuno y oración y Dios le cambió la manera que tenía de ver la vida. Entonces, si sumamos a que Dios tenía un propósito con él y que él se dispuso a ayunar y a orar, le cambia la visión. Y lo tercero, quizá el tiempo me alcance, lo segundo que hace el arma más importante que tenemos es darte la visión correcta de la vida. Y lo tercero que hace el arma más importante que nosotros tenemos es que la oración y el ayuno traen libertad a las personas. Yo estoy muy convencido de dos palabras que el Señor Jesús quiso hacer. Una es libertad y la otra es transformación del entorno. Cuando estás ayunando y orando tiene que haber transformación y hay que traer libertad. Mira que lee el texto bíblico de Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. En el cual la palabra del Señor nos muestra alguna cosa maravillosa. Hablando de la misma oración que estamos hablando, ¿no?
Hechos capítulo 12, versículo 5, espero que ya lo hayas encontrado. Y si no, pues me escuchás. Hechos 12:5 dice, ustedes recuerdan, ¿no? Pedro y Jacobo encarcelados. A Jacobo le cortan la cabeza. Están esperando que pasen los días pues como de reposo llamados Pascua para poder matar a Pedro. O sea, lo sacan después de que pase la festividad y también lo matan porque Herodes lo quería matar. Entonces, Hechos 12:5 dice que Pedro estando encarcelado, dice Hechos 12:5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel y después de ese punto y coma, hay que darle gracias al Señor. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bueno, ¿a ustedes no les llama la atención que Pedro está encarcelado y ya la iglesia sabe que mataron a Jacobo? Porque ustedes saben que ya han matado a Jacobo. Y la iglesia hace oración por Pedro. ¿Te das cuenta que la iglesia no se puso a perder el tiempo, sino que se puso a orar? La iglesia no se puso a decir, ay, pobrecito Pedro, ¿qué le estarán haciendo? Dios mío, porque la iglesia sabía que Pedro se iba a morir. Porque ya la iglesia sabía que han matado a Jacobo. La pregunta que yo te hago hoy, o la pregunta que el texto bíblico nos hace hoy es, ¿por qué orar por una persona que el día de mañana lo van a matar? ¿Por qué orar? Aquí Pedro tenía familia, ¿no? O sea, Pedro era casado, el Señor Jesús le sanó la suegra. Aquí no estamos haciendo oración para que Dios fortalezca la familia porque mañana él se va a morir. Esto es válido, pero no estamos haciendo oración por eso. La iglesia está haciendo oración sin cesar, o sea, de manera intensa, por Pedro, al que el otro día van a matar. ¿Para qué oramos por un tipo que ya van a matar? ¿No era que esta iglesia sí tenía mucha fe? La que a nosotros nos falta. Hermanos, porque es que, hombre, mira, perdón, pero nosotros muchas veces somos más amigos de la muerte que la vida. Y lo explico para que usted no se escandalice. ¿Te das cuenta que una persona cae enferma y nosotros oramos dizque para que Dios haga su voluntad? Seamos honestos en el tema. Cuando una persona cae enferma con un cáncer, con algún tipo de cosa, y nosotros le decimos al Señor, ay Padre, acuérdate de él, haz tu voluntad. ¿Qué le estamos diciendo a Dios? Llévatelo rápido. Perdón, pero estamos haciendo eso. ¿No se supone que nosotros somos los encargados de traer la resurrección? ¿Que nosotros imponemos nuestras manos y los enfermos van a sanar? ¿Que la oración del justo puede mucho, como lo dice Santiago capítulo 5? O sea, en algún momento se nos confundió el libreto. Porque una persona cae enfermo y decimos es, ay Señor, haz tu voluntad con él. Le estamos diciendo a Dios, mátalo. Nosotros, la iglesia, los que estamos los encargados de traer vida, estamos repartiendo plomo y matando a la gente. Ay Señor, acuerda, ay Señor, haz tu voluntad, Señor. Eso es como que llévatelo rápido porque estás sufriendo. No te tiene que importar nada. Ora para traer vida, no muerte. Sino que yo entiendo el sistema. O sea, hacer una oración de esas te hace ver más considerado con el dolor del otro. Te hace ver un poco más, no sé, como más identificado con el dolor. Te hace ver un poco más piadoso. Pero Dios no te ha mandado a que le mandes la gente para el cielo a que se muera. Dios te ha mandado a que lo resucites. Pero ponete a pensar y seamos honestos en el tema. Siempre que le decimos, ay Señor, esa persona está sufriendo, haz tu voluntad, ¿estamos diciéndole sánalo? No, hermanos. Estamos diciendo llévatelo ya. Y la iglesia no está para andar mandando gente para el papayo. La gente está para poder resucitar y traer vida a la gente, no para acelerarles la muerte. Dado esta explicación, la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. No voy a leer de Hechos 12:5 todo el capítulo, voy más abajo. Lee conmigo Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Cierto? Mira, esto es un asunto maravilloso. La libertad de Pedro de la cárcel por el ángel se gesta porque hay una iglesia que está orando por él. Y cuando llega a la casa se los encuentra orando. Hermanos, no le demos más largas a algo que puede ser corto. La oración y el ayuno son el arma más importante
que los cristianos tenemos. Y los hijos de Dios no podemos cansarnos de ayunar ni de orar. Estoy haciendo un ejercicio, perdón que cuente esto, el tiempo se me venció hace mucho rato, pero escúcheme que esto es bueno. Estamos haciendo un ejercicio con 2 personas de la iglesia y les estamos enseñando a ayunar, ¿cierto? Porque Dios mira más el corazón. Entonces, cuando yo promuevo los ayunos la primera semana del mes, hay personas que por interno me dicen: pastor, ayúdeme, yo soy malo ayunando, nunca he podido ayunar, colabóreme, y yo me les pego al corte. Hagámoslo 1 horita, 2 horitas, Dios mira el corazón, vamos para adelante. Y ya hay gente que ha ido avanzando en el tema. Entonces, no tenés que ser un experto orando. Si nunca lo has hecho, ayunando. Si nunca lo has hecho, pues no importa. Si nunca has orado y nunca has ayunado, pues busca los conductos, los líderes de la iglesia, escribime por el interno, escribime, miramos a ver cómo hacemos. Pero la oración y el ayuno no puede faltar en la vida del creyente. Aquí está demostrado en 3 facetas muy importantes que fructificaron en la iglesia, que la oración y el ayuno es lo más importante que tenés como hijo o como hija de Dios. No lo dejes de hacer. Padre Celestial, te doy gracias por tus hijos, por tu palabra, por todo lo que tú eres. Bendíceles, Padre Celestial. Si hay personas que no han entregado sus corazones a ti, que te digan de forma sencilla pero honesta: Señor Jesús, recibe mi cuerpo. Vuélvete el Señor y el Maestro en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y encárgate de aquí en adelante de todas mis situaciones. Si hay personas que no conocen de ti, Padre Celestial, que te puedan conocer, que puedan pedirte que por favor tú entres en su mente y en sus corazones, para que tú te conviertas en el dueño y Señor de esa vida, porque la vas a fructificar. Sin dejar de orar por las personas que se encuentran en alta necesidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oramos a ti, Padre Celestial, para que tú nos fortalezcas y nos ayudes todos los días a ser más parecidos a ti, manejando el sentido de las proporciones. Pero eso es lo que tú quieres, que nosotros seamos imitadores de Cristo. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Fuerte abrazo, bendiciones.